Muy buena noche, compañeros. Vamos a dar continuidad a nuestras actividades de asesoría, acompañamiento y capacitación de esta zona escolar, considerando lo que nos piden nuestras funciones en el Acuerdo 050424, precisamente en su artículo 27. Y dando continuidad a estas actividades que estamos haciendo, vamos a trabajar lo que es esta guía rápida para el análisis, la reflexión y el diálogo colectivo del protocolo estatal para erradicar la erradicación del acoso escolar en educación básica. Para esto no olvidemos que estas guías rápidas tienen la finalidad de facilitar esos espacios de diálogo y reflexión que se generan como comunidades de aprendizaje para la mejora de su desempeño profesional. De igual manera, en este trabajo vamos a encontrar algunos formatos que nos van a facilitar las tareas repetitivas que se hacen al momento de generar informes o cambiar información de los formatos que precisamente se tienen que llenar. Esto con la finalidad de facilitar el trabajo que se realiza todos los días, pero sobre todo disminuir realmente la carga escolar, la carga administrativa, perdón, que tienen como docentes y como directivos, ¿no? Para esto, este protocolo para erradicación del acoso escolar, para lo cual en estos trabajos de guía rápida no olvidemos que vamos a utilizar referentes jurídicos, conceptuales y a final de cuenta desarrollar el trabajo y con un ejemplo, ¿no? Que nos permita familiarizarnos y sobre todo el dominio más amplio de lo que se tiene que desarrollar. Para esto contamos con la definición de lo que viene siendo protocolo de acoso escolar y precisamente nos habla que el acoso escolar como una conducta intencional, direccionada y sobre todo frecuentemente en desigualdad de poder que está ejercida dentro de el entorno escolar, pero es solamente entre educandos. Esta parte es muy importante porque ya derivado en otros actores escolares tiene otros referentes. No nos vamos a meter ahorita precisamente para no confundirnos ahorita en estas cuestiones conceptuales. Entonces, ¿cómo vamos acá? ¿De qué manera se caracteriza el acoso escolar? Pues precisamente porque tiene intención, tiene repetición y tiene duración. Dentro de esas características del acoso escolar, pues vamos a entender la intención como esa voluntad de someter, explotar o causar daño, la repetición como esa actitud o conducta violenta que es persistente con el propósito de vulnerar la condición física y emocional, la duración, pues el tiempo transcurrido desde que inician las acciones de violencia. Para eso vamos a tener nosotros que definir los tipos de acoso escolar. Dentro de estos va a estar el físico, que nos habla de que es una acción continua de lastimar u ocasionar lesiones corporales. El verbal, que consiste en expresar de manera directa o indirecta palabras desagradables o agresivas, cuya intención es directamente humillar, amenazar o intimidar al otro. Tenemos también lo que viene siendo el ciberacoso, donde se utilizan tecnologías digitales como un medio para intimidar, para ofender, para ridiculizar, denigrar o causar cualquier otro tipo de daño al educando. Dentro del acoso socioemocional, vamos a entender lo que es lesionar emocionalmente las relaciones de un educando, específicamente en aislarlo, no tomando en cuenta ahora sí que sus expresiones, decisiones, emociones, voluntades. De esta manera marginarlo y este puede ser directo y sobre todo indirecto. Esto es muy importante. En esta parte es muy específico recalcar que todos los tipos de acoso tienen efectos psicológicos en la víctima. Precisamente por eso no aparece aquí la parte de acoso psicológico, porque en cada uno de estos cuatro tipos que ya están definidos va implícito lo que viene siendo los efectos psicológicos en la víctima que tiene o que sufre violencia de acoso escolar. ¿Y de dónde sale esto? Pues el referente jurídico que tenemos para esto es el acuerdo
14-12-23, donde vienen los lineamientos de este protocolo, precisamente para la prevención, atención. Dentro de la atención vamos a tener lo que viene siendo el proceso de detección, notificación, intervención y seguimiento. Y tenemos también las medidas de no repetición. Todo esto tiene la finalidad precisamente de erradicar el acoso escolar. Es muy importante también señalar que este protocolo hace referencia a la reglamentación, como estamos hablando de estos referentes jurídicos, que nos mandata el quehacer de cada uno de los actores educativos en materia de protección de derechos humanos, promoción de la cultura de la paz y las obligaciones para prevenir y atender la violencia en los centros escolares. Todo esto también lo vamos a encontrar regulado por la Ley 454 de Educación del Estado de Guerrero. En su artículo 81 nos dice que los docentes y el personal que labora en los planteles y autoridades educativas, ya sea estatal o municipal, en su caso, y que tengan conocimiento de la comisión de algún hecho que la ley señale como delito agravio de uno o más educandos, deberá de manera inmediata hacerlo de conocimiento de las autoridades correspondientes. Entonces vemos cómo esto empieza a tener sentido, lo que ya se toma en cuenta como referente conceptual, o sea, de lo que viene siendo el acoso escolar, pero lo estamos sacando y ya viene aterrizando con estos referentes jurídicos y nace, como nos está diciendo aquí, de este acuerdo 14-12-23, precisamente en su artículo número 10. Tenemos también en la Ley de Protección a Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Guerrero, en su artículo 46, donde nos dice precisamente que el gobierno del estado y municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, están obligadas a tomar medidas necesarias para prevenir, atender y sancionar los casos en que niñas, niños y adolescentes se vean afectados por, y hay varias características, pero en este caso es el descuido, negligencia, abandono o abuso físico, psicológico y sexual. Vemos que ahí nos habla ya de negligencia, en este caso de situaciones donde se vean vulnerado la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes. También se nos maneja en la Ley General de Educación, en su artículo 12, fracción cuarta, donde nos habla de combatir las causas de la discriminación y la violencia, específicamente la que se ejerce contra la niñez y las mujeres. En su artículo 73 nos habla que el personal docente administrativo de apoyo de las instituciones educativas deberán estar capacitados en función de que conozcan y apliquen las medidas de protección, el cuidado del alumnado correspondiente a la custodia que tienen ellos de los estudiantes, protegiéndolos de cualquier maltrato o violencia. Este enunciado también lo vamos a encontrar en esta ley, precisamente 454 del Estado de Guerrero, en su artículo número 81. También vamos a tener en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, vienen varios enumerados. En el número 6 es el acceso a una vida libre de violencia. En el 46 nos habla que tienen derecho a vivir libres de cualquier tipo de violencia. En el número 57 nos habla que las autoridades deben elaborar estos protocolos de actuación para situaciones de acoso y violencia escolar. En el 59 nos habla que precisamente las autoridades deben llevar a cabo acciones para crear ambientes libres de violencia escolar. También nos habla en su fracción número 4 que establecería y aplicar sanciones correspondientes a las personas responsables de los centros escolares de asistencia social, personal docente o servidores públicos que realicen, promuevan, toleren o no denuncien actos de acoso o violencia escolar. Vemos como en todo caso esto ya nos empieza a hablar de sanciones a las personas que van a estar a cargo de la custodia de los estudiantes con la finalidad de protegerlos de cualquier tipo de maltrato o de violencia. Y para eso vamos a nosotros a mencionar ahorita algunas de las responsabilidades. Y para esto vamos a mencionar, como les decía, estas responsabilidades. Nos habla que la Secretaría de Educación Guerrero
debe actualizar este protocolo ya de manera estatal para generar la prevención, atención, detección. No olvidemos que esto va dentro de ese proceso, o sea, dentro de la atención va la detección, notificación, intervención y seguimiento. También tiene que considerar medidas de no repetición y establecer las coordinaciones interinstitucionales necesarias para para atender de manera integral los casos de acoso escolar, ¿sí? Ya en este caso canalizarlos a las áreas correspondientes. La Subsecretaría de Educación Básica tiene que colaborar en la actualización del protocolo escolar, estatal, desarrollar los programas de formación en materia de prevención, atención y medidas de no repetición de acoso escolar. No olvidemos que los docentes ellos tienen que estar capacitados, ¿sí? Como nos dice en el marco jurídico. ¿Y dónde se va a llevar la capacitación? Pues en este caso tiene que generar la Subsecretaría de Educación Básica esos programas de formación, tal y como lo señala el artículo 73 de la Ley General de Educación. Las direcciones generales y áreas y niveles de servicios educativos tienen que analizar este protocolo estatal para determinar los alcances en el nivel educativo de cada uno, del cual cada uno se atiende, y sobre todo colaborar en la formación del material, colaborar en materia de prevención, atención y medidas de no repetición. También van a solicitar la información de los casos de acoso escolar para concentrar esta información a través de la estructura educativa que ya se tiene y la van a enviar a la Subsecretaría de Educación Básica. Para esto yo les recomendaría a los supervisores y jefes de sector que toda esta información, en este caso a su jefe inmediato, la remitan mediante oficio. De igual manera, nos habla que la Unidad de Asuntos Jurídicos debe brindar orientación normativa a todo el personal de la Secretaría de Educación Guerrero en materia de derechos humanos, obligaciones y sanciones. Entonces, si en algún momento tenemos alguna duda sobre este protocolo, la Unidad de Asuntos Jurídicos tiene que, como dice aquí, brindar orientación normativa sobre lo que vamos a hacer. Entonces, si llega a presentar algún caso, tenemos esa dificultad sobre lo que vamos a atender, pues tenemos aquí ya una área donde nosotros vamos a pedir esa orientación. También nos habla que el órgano de control interno de la Secretaría de Educación Guerrero debe brindar también información normativa en casos de acoso escolar, y esta información, esta asesoría, perdón, va a ser a supervisores, directores, docentes administrativos y docentes, en este caso a las figuras educativas, en cómo van a ustedes a desarrollar este protocolo para erradicar el acoso escolar. Y precisamente para esto, el órgano de control interno tiene que tener una figura de promotor social, el cual a través de él pues va a llevar a cabo la formación y orientación sobre el trabajo de este protocolo, sin olvidar que así nos los pide el artículo 73 de la Ley General de Educación. Como les veníamos diciendo, les recomendaría solicitar este acompañamiento y esta orientación mediante oficio. Todo esto para los jefes de sector y supervisores con la finalidad de que quede el antecedente sobre estas situaciones y ustedes estén cumpliendo lo que nos pide la parte jurídica, ya que no olvidemos que hay sanciones, y dentro de ella viene siendo en la Ley 812 de protección a los derechos de niñas, niños y adolescentes del Estado de Guerrero, precisamente como decíamos en su artículo 46, donde nos habla la de la negligencia en caso de situaciones donde se vean afectados por cuestiones de violencia o acoso escolar. También, ¿de qué nos habla esto? Que las delegaciones de los servicios regionales deberán acompañar por medio de esa figura de promotor social, del órgano de control interno y del representante de asuntos jurídicos de la región. Por eso les decía, es muy importante solicitar la presencia de ese promotor social cuando se tengan ese tipo de situaciones o cuando se requiera que se lleve a cabo ese espacio de formación o de aclarar dudas. Y nos dice aquí que la
delegación de manera conjunta con el órgano de control interno van a llevar a cabo ese acompañamiento, ¿sí? A directores, docentes, madres, padres de familia, estudiantes agredidos o agresores para la solución de los casos de acoso escolar. Entonces, vamos observando cómo se va atendiendo esta situación a través de las estructuras. Por eso les decía que es muy importante solicitar la presencia de este promotor social para que se vayan cubriendo todos los requerimientos que nos pide el protocolo y de esta manera evitemos algún tipo de sanción. Y para esto, dentro de las responsabilidades de las figuras educativas en este protocolo estatal para la erradicación del acoso escolar en educación básica, tenemos que el personal con funciones de jefe de sector debe de conocer y coadyuvar en la difusión de este protocolo estatal. También debe de solicitar y concentrar la información de casos de acoso escolar atendidos que se generan, ¿sí? En la jefatura de sector que atiende para un registro puntual de los casos que debe de enviar al nivel educativo. En este caso, es jefe de departamentos para secundarias, ¿sí? Y director general, ya sea de primaria o de preescolar, esto o sea, como sea su nivel, como sea correspondiente, y yo le seguiría recomendando siempre esto llevarlo a cabo por oficio. Sí, al personal con funciones de supervisión tiene que verificar que en los planteles que están a su cargo se lleven a cabo las acciones de este protocolo estatal para la erradicación del acoso escolar. También tiene que constatar que se conforme un cuerpo colegiado para la prevención, atención y medidas de no repetición. Este cuerpo colegiado es uno por cada escuela. Tiene también que dar seguimiento al plan de acciones preventivas, ¿sí? Y sobre todo apoyar la formación del personal docente, directivo, de apoyo, asistencia, ATPs y otras figuras educativas que de acuerdo con la normatividad estatal, no olvidemos, nuevamente lo hacemos mención del artículo 46 de la ley 812 de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, donde viene precisamente la parte de la negligencia. También en este caso es establecer rutas de comunicación para atender esas inquietudes, esas quejas, esas sugerencias que tenga la comunidad. En este caso, mientras más puntual sea el trabajo y más pronta sea la atención, con mayor eficacia se va a atender y se va a controlar para que éste no se extienda o no se comparta en otros escenarios, ¿no? También no olvidemos que va a solicitar y va a concentrar la información sobre los casos de acoso escolar que se presentan para dar seguimiento hasta su conclusión y la va a enviar a través de la estructura del nivel o servicio educativo correspondiente. En este caso, el supervisor eh, para secundarias, pues lo envía directamente, como decíamos, para el jefe de sector y precisamente en los demás niveles, pues lo van a enviar con el director precisamente de cada uno de sus niveles, ¿no? Esta parte, volvemos a repetir, tiene que ser por oficio para que quede registrado que se está cumpliendo la función, o sea, las obligaciones que tiene cada uno de ellos de acuerdo a la función que desempeña. En lo que corresponde a las responsabilidades de las figuras educativas en las funciones específicas del personal con funciones de director escolar, en este protocolo estatal de erradicación de acoso escolar en educación básica, nos dice que va a dar a conocer los documentos normativos de la escuela y el protocolo escolar. ¿Qué documentos normativos? Pues las actas de hechos, las bitácoras, la manera en la que van a llevar a cabo sus informes, el documento que nos va a servir para que denuncien los casos, los educando los casos de acoso escolar. Entonces, toda la reglamentación que se tiene se les va a hacer llegar y, como lo repito, se le recomienda al directivo tener el acuse de recibido de los docentes y la relación de madres y padres familia que firmaron de enterado, perdón, de recibido, de conocimiento de este protocolo estatal para la erradicación
del acoso escolar en educación básica. Se deben establecer también eh, comunicación con madres, padres, tutores, docentes, alumnado para atender inquietudes, quejas o sugerencias sobre este acoso escolar. En este caso se recomienda pues generar buzones, espacios de atención, lugares donde se puedan expresar este tipo de situaciones con la finalidad, como estamos mencionando, de que pueda atenderse de la forma más pronta para que éste no se extienda hacia otras áreas o hacia otras eh, situaciones y genere más víctimas o más daños, ¿no? También se pide que va el director a conformar el cuerpo colegiado que va a estar presidido por él, ¿sí? Y va a tomar en cuenta al personal docente, administrativo, de apoyo y de asistencia en el servicio, el cual tendrá las funciones del diseño de ese plan de acciones preventivas para evitar el acoso escolar y sobre todo va a considerar la implementación de esos mecanismos y procedimientos para la prevención, atención y las medidas de no represión. También el directivo escolar debe revisar en los consejos técnicos las acciones que ha implementado para la prevención del acoso escolar, verificar la documentación, verificar y documentar que el personal docente aplique las acciones preventivas de acoso escolar. Si estos van a ir determinados por cada uno de los centros de trabajo, más adelante se va a trabajar esos dos temas. Ahorita nos interesa la manera directa de lo que corresponde a el procedimiento de atención. Van a también, dentro de sus responsabilidades del director, es notificar inmediatamente a madres, padres o tutores de cada uno de los involucrados de los hechos de acoso escolar, ya sea de manera verbal, digital o por escrito, ¿sí? Van a también atender a las partes involucradas por separado. Esto es muy importante para evitar, como decíamos, que el conflicto sea o se extienda, ¿sí? Tanto de los estudiantes como de padres o tutores, para evitar que este, como hacíamos, conflicto escale, ¿no? Entonces siempre vamos a salvaguardar la integridad de los estudiantes. No olvidemos que tienen ellos que vivir en un entorno libre de violencia. Y si queremos que eso suceda y sabemos que juntarlos va a generar esa dificultad, se tiene que evitar. También vamos a notificar el director al cuerpo colegiado cuando ocurra algún caso de acoso escolar para implementar los procedimientos de atención y medidas de no repetición. Entonces, por eso les decíamos nosotros que cuando se detecte esa situación, se tiene que implementar ese procedimiento de atención. Ahorita es el que estamos adentrándonos y el que se va a explicar de manera específica. Los otros no los abordamos tan directamente porque depende también de las decisiones que van a tomar en cada uno de sus centros escolares. No olvidar ni perder de vista que cada uno tiene sus singularidades, por eso mismo no nos metemos de lleno ahí para no dejar ya una línea no específica sobre lo que tienen ustedes que trabajar. Se deja abierto y solamente se hace, como decíamos, en este caso lo que se busca es que se tenga referenciada la reglamentación que mandata el quehacer de cada una de las figuras educativas en materia de protección de derechos humanos, de nuestras obligaciones para prevenir y atender la violencia en los centros escolares. También, ¿de qué nos habla esto? Pues que vamos a tomar las medidas apropiadas para garantizar que los involucrados se vean protegidos contra formas de discriminación y castigo por causa de acoso escolar. Entonces, siempre, como les decía ahí, vamos a salvaguardar la integridad de la víctima, ¿sí? Y de la persona que cometió los actos de acoso escolar con la finalidad, como hemos dicho todo este momento, de que ésta no escale y sobre todo que no se vuelva a repetir. También se van a elaborar actas, ¿sí? De hechos y bitácoras para documentar actos de acoso escolar de manera conjunta con el cuerpo colegiado, ¿sí? También, qué va a hacer el director? Pues va a gestionar y dar seguimiento a toda canalización que el cuerpo colegiado determine, considerando que es oportuno brindarle esa atención integral. Una de las partes que nos va a permitir este documento que está en PDF
y sobre todo lo van a poder trabajar también en sus dispositivos. Como decíamos, la intención es de que ustedes puedan automatizar aquellas tareas repetitivas al momento de generar informes o cambiar configuraciones en su información, y de esta manera se pueda contribuir a la carga administrativa. Entonces, si necesitan, como dice aquí, canalizar, ya está direccionado, lo abrimos y nos va a llevar directamente al directorio. En este caso, este lo sacamos para atender los casos de acoso escolar del estado de Guerrero. O sea, este está vinculado al protocolo estatal para la erradicación del acoso escolar en educación básica del estado de Guerrero. De si este trabajo pretenden utilizarlo en otro estado, nada más les recomendaría actualizar esta información. También que nos dice, bueno, se me andaba pasando, esta parte nos permite eh, esto precisamente. Vamos a enviar un correo, ya no tenemos nosotros que estar batallando, entonces lo vamos a poder hacer directamente desde ahí. Si queremos comunicarnos automáticamente y si estamos conectados con el teléfono, nos va a dar esa cuestión más amigable, ¿no? Esa vinculación más accesible. Y también ya por un último, el personal directivo debe identificar lugares de posible riesgo de acoso escolar dentro del plantel educativo para implementar los mecanismos de cuidado de manera preferencial al inicio de las clases, durante el receso, ¿sí? Y al salir o al terminar la jornada educativa. En este caso, el personal docente, dentro de sus responsabilidades como figura educativa, en este protocolo estatal para la erradicación de acoso escolar, debe conocer y firmar. Esta parte es muy importante porque ya hay responsabilidades administrativas. Debe conocer y firmar los documentos normativos de la escuela y sobre todo de este protocolo estatal. También debe participar en los programas de formación en materia de prevención, atención y medidas de no repetición de acoso escolar. Debe también participar en los programas de formación en materia de prevención, atención, y de esta parte es donde se segmenta esta, eh, lo que viene siendo en este caso aquí una disculpa. Estamos analizando si se nos repitió, pero queríamos dar a entender esta parte porque deben de participar en lo que viene siendo la prevención, que son los planes de acción preventiva, medidas, en este caso, para fortalecer la convivencia escolar. O sea, lo tienen que integrar a sus asignaturas y todo eso, pero también tienen que participar en las medidas de no repetición que van a corresponder a reforzar prácticas, procedimientos y estrategias para la prevención del acoso escolar. Y también deben participar en la atención, detección y notificación y seguimiento. O sea, sabemos que son esos tres procesos de este protocolo. Le digo aquí una disculpa, lo vamos a volver a subir ya con este error corregido. Sí, y dentro de esto vamos a considerar que debe participar en el cuerpo colegiado. Por eso quisimos hacer esa distinción, porque no podemos tener a la vista que debe de estar como docente también vigilante de que se aplique esto del este protocolo, pero también tiene que formar parte de ese cuerpo colegiado donde vienen otras responsabilidades. Como vuelvo a repetir, una disculpa, no perdimos un poquito ahí al momento de intentar referenciar esta idea. También tiene que elaborar ese diagnóstico grupal sobre el clima escolar de niñas, niños y adolescentes. En este caso, para eso se les pide que puedan ustedes utilizar el listado que viene para identificar aquellas conductas que son parte de ese acoso escolar que se lleva a cabo en la escuela. Y para esto vamos a considerar nosotros esos indicadores generales y específicos, ¿sí? Y ahorita es lo que vamos a definir. Entonces, como decíamos, tiene que elaborar ese diagnóstico
y en esta parte de la prevención es donde va a implementarlo en su plano didáctico de manera transversal para fomentar esa convivencia escolar pacífica, humanista, solidaria, inclusiva y democrática. También tiene que fomentar en el alumnado el desarrollo de habilidades socioemocionales, por eso nos habla de actividades de no repetición. También dentro de sus responsabilidades está el observar cualquier cambio de conducta y las interrelaciones dentro y fuera del aula y sobre todo informarlo inmediatamente al director. Tiene que también poner en marcha la escucha respetuosa al alumnado cuando manifieste algún caso de acoso escolar, sin minimizar los hechos. No olvidemos que la negligencia o las omisiones tienen sanciones administrativas, más porque conocimos y firmamos estos documentos y estos protocolos, por lo que se debe atender de manera oportuna. De igual manera, el personal docente debe orientar a los estudiantes para informar sobre casos de acoso escolar utilizando el reporte anónimo de acoso escolar para los alumnas y alumnos. Tiene también que identificar esos posibles casos de acoso escolar con base en los indicadores generales y específicos de riesgo. Para eso tiene estos, como decíamos, estos vínculos, y ya viene aquí esta información, vuelvo a repetir, con la intención de que no carguen o no tengan que encargar con tanto libro, con tanta hoja. La que se busca es que esté todo en un solo documento. Lo vamos a seguir modificando. Mientras más lo trabajemos, le vamos, como todos, a seguir encontrando áreas perfectibles, como la que señalamos anteriormente. Ya una vez que se tienen identificados los posibles casos de acoso escolar, se tiene que notificar inmediatamente a la autoridad escolar, y si el caso lo amerita también tiene que notificarse a madres, padres y tutores de cada uno de los involucrados sobre los hechos de acoso escolar, ¿sí? En este caso, cuando se requiera o se necesiten situaciones que se ponga en riesgo la integridad o la vida de otro estudiante o otra figura educativa, pues se tiene que solicitar o notificar inmediatamente esta situación para que se pueda ir atendiendo, ¿no? Nos dice también que se tiene que redactar en la bitácora los posibles hechos de acoso escolar, y como decía aquí, esta es la intención de estos trabajos que van a ser a veces un poquito de repetitivos, facilitarles esa carga. Bueno, en todo caso aquí viene este trabajo que trae cuadros de textos editables y también tiene lo que viene siendo una, un espacio para el despliegue de opciones de un formulario para poder ir poniendo estas opciones, irlo facilitando. Entonces, ¿cómo funciona esto? Bueno, la fecha se va a poner de manera automática, ya viene programado. Sí, pueden ustedes aquí modificar el nombre de la escuela, ¿sí? Eh, el turno, todo eso, el docente, todo esto aquí se va a ir escribiendo, se puede editar. Al momento de terminarlo, automáticamente se va a dar, o sea, se va a poner la hora en la que se terminó y la fecha, con la finalidad que decíamos que no se haga esto tan tardado. Y sobre todo el tenerlo en estos formatos nos va a facilitar el poder editarlo, ¿no? O sea, el poder hacerle cambios de manera constante sin tardarnos tanto al momento de estarlos elaborando. Y como les decía, les recomendaría que descargaran el archivo, que no lo trabajaran en internet, para que pudieran utilizar estos cuadros de diálogo, donde les decía nada más van a ir cambiando. Es que en edición en línea no nos da estas opciones, no da estas facilidades. Entonces ustedes ya nada más van a ir aquí cambiando, si se damos cuenta. Vamos a ir modificando la información. Esto se llena de forma automática y se imprime. Sí, esa es la intención, de irles facilitando esa carga administrativa que se tiene a la hora de llenar estos formatos.
Si le dan guardar y, como decía, la intención es que puedan ir copiando y pegando con los demás, o sea, con el acta de hechos, que puedan ir por sus reportes, con todo lo que van a hacer, lo puedan ir sistematizando de esta forma, porque como nos dice aquí, vamos a tener el tiempo dentro de ese espacio para irlo desarrollando, ¿no? También vamos a elaborar junto con el personal directivo esas, de lo que estamos hablando, esas actas, estas bitácoras. Entonces ya tenemos aquí una forma más práctica de elaborar esa bitácora. Más adelante también viene el link para acceder a las actas de hechos. Y otra de nuestras responsabilidades es colaborar en la vigilancia de las áreas de riesgo que ya se determinó con el director escolar. En lo que corresponde a las responsabilidades de las figuras educativas, del personal de educación física, de artística, de inglés, de apoyo y asistencia a la educación, del asesor técnico pedagógico y de otras figuras educativas, de acuerdo con la normatividad que se tiene vigente, tienen que conocer y firmar, ojo, aquí también va a haber responsabilidades administrativas, sí, los documentos normativos de la escuela y el protocolo estatal. Deben participar en los programas de formación en materia de prevención, atención y medidas de no repetición del acoso escolar. Identificar esos posibles casos de acoso escolar con base en los indicadores generales y específicos de riesgo. Como vuelvo a repetir, estos ya vienen aquí, el link para que los puedan ustedes ir observando, no tengan ese problema al momento de definir si es o no es un caso de acoso escolar. También que viene en esto, pues que tenemos que observar esos cambios de conducta, esa interrelación que se tienen entre los educandos en el entorno escolar informarlo inmediatamente al director. Se debe de participar en el cuerpo colegiado para colaborar en el desarrollo del plan de acciones preventivas, ¿sí? Notificar inmediatamente a la autoridad escolar y, si el caso lo amerita, también a madres, padres o tutores de cada uno de los involucrados en los hechos de acoso escolar. ¿Qué nos dice también en este caso para el personal de las unidades de USAER? También hay responsabilidades administrativas porque conoce y firma estos documentos normativos y el protocolo estatal de erradicación de acoso escolar de educación básica del estado de Guerrero. Va a establecer un trabajo corresponsable para la atención de los casos de acoso escolar, o sea, como vemos, todos los van a ir integrando en sus actividades que van a ir realizando en el aula, o sea, los van a integrar a su planeación, y también tiene que notificar inmediatamente a la autoridad escolar si el caso lo amerita, también tiene que hacerlo con padres, madres o tutores de cada uno de los involucrados en estos casos de acoso escolar. En lo que corresponde a las responsabilidades de las figuras educativas, en este caso ya vamos a hablar de los actores educativos, del padre, la madre o tutor. Este debe de conocer y firmar. Hay sanciones también, en este caso, de las áreas correspondientes, instancias correspondientes. Tiene que conocer y firmar los documentos normativos de la escuela y del protocolo estatal. Estar alerta ante cualquier posible caso de acoso escolar de sus hijos con base en los indicadores generales y específicos de riesgo, y sobre todo informar a las autoridades escolares. Participar en las actividades de orientación con respecto al acoso escolar. Asistir a la escuela para atender la notificación sobre posibles casos de acoso escolar en que se vea involucrado su hijo o su hija. Y sobre todo firmar las actas de hechos y de acuerdos establecidos entre la escuela y las partes involucradas en este caso de acoso escolar, y sobre todo responsabilizarse de su cumplimiento según sea el caso. También tiene que conocer los procedimientos para realizar quejas y denuncias ante otras instancias cuando esto así lo amerite. Para niñas, niños y adolescentes es recibir la orientación sobre acoso escolar y detección de áreas de riesgo, colaborar en la prevención de situaciones de acoso escolar, ¿sí? Identificar posibles casos de acoso escolar con base en los indicadores generales y específicos. Ya está ahí el link, en algunos aparecen, otros no. Se va a ir, como le digo, se va a ir actualizando este archivo conforme lo vamos a ir nutriendo. La intención es que todo lo puedan ir controlando desde el celular al abrir este PDF o desde su ordenador. También
los niños deben informar inmediatamente en casos eh, de acoso escolar al personal directivo, docente y administrativo o de apoyo. Entonces, esas son de manera general las responsabilidades de las figuras educativas y ahora vamos a pasar a este proceso, ¿sí? De atención. Ya sabemos que está la prevención, ya están las medidas de no repetición, pero en este caso, en este primer momento de estas actividades que estamos nosotros trabajando en esta guía, solamente vamos a ver la cuestión de la atención con la finalidad de que este ya se empiece a implementar en los centros escolares y posteriormente podamos cumplir con estos otros dos procesos. Entonces, ¿qué nos dice esto? Para la detección, que forma una primer parte del proceso de atención, nos dice que se debe observar y reconocer comportamientos específicos de niñas, niños y adolescentes, atender sus inquietudes y quejas del alumnado, madres, padres, familia. Quienes van a llevar a cabo este proceso de observación y reconocimiento tiene que ser el director, personal docente, personal de educación física, artística, inglés, el de apoyo y el ATP. Y de todo esto no olvidemos que ya se firmó documentos normativos y el protocolo. Ya lo firmó el personal docente, el de educación física, el de artística, el de inglés, el de apoyo, el ATP, padres de familia. Entonces vemos cómo ya en este proceso de observación ellos ya tienen que tener conocimiento de este protocolo y sobre todo firmado de enterado. ¿Qué tengo que hacer después de la detección? Escuchar atentamente sin prejuzgar la veracidad de los hechos. Lo tiene que hacer el personal docente. Se tiene que salvaguardar la integridad de niñas, niños y adolescentes implicados. Lo tiene que desarrollar el cuerpo colegiado o el director, ¿sí? Se tiene que implementar indicadores, tienen que, perdón, emplear indicadores de riesgo para identificar la presencia de las características de acoso escolar, o sea, intención, duración y repetición. ¿Quién tiene que emplearlos? Pues el director, personal docente, personal de educación física, artísticas, inglés, de apoyo, ATP y niñas, niños y adolescentes. Iglesia, esta parte del protocolo de atención, esta parte del proceso de atención del protocolo escolar, viene ya más, ahora sí que lo hicimos más amigable con la intención de que sea más fácil este procedimiento que van a realizar para el llenado. Entonces, vamos a emplear indicadores, viene aquí el link, empleamos los indicadores para observar y reconocer esos comportamientos, ¿sí? Ya vimos cuál es, ok, una vez que ya nosotros determinamos, pues, ¿qué es lo que se va a hacer? Pues llamar a los servicios de seguridad cuando la situación ponga riesgo de, o sea, la integridad de las personas involucradas. Entonces, cuando después de que se observe esa situación y la situación pone en riesgo, como dice aquí, la integridad de las personas involucradas, aquí también, no sé por qué no salió, pero tiene que ser el director y el cuerpo colegiado, deben llamar a los servicios de seguridad y o emergencia cuando la situación ponga en riesgo la integridad de las personas involucradas. Entonces, ¿a dónde vamos a llamar? Ah, bueno, aquí viene el link y ya vienen los teléfonos. Como decía, tenemos que escribir el correo. Ya viene directamente para que puedan escribir, o sea, viene vinculado, ¿sí? Que quieren llamar por teléfono, si lo ponen en el celular este PDF, automáticamente les va a dar la opción de llamar. Entonces, esa es la finalidad, que vuelvo a repetir, de que se vayan automatizando algunas situaciones. Para la notificación, sí, como dice aquí, se deberá informar inmediatamente por escrito al director o autoridad inmediata del plantel sobre el posible caso de acoso escolar. En caso de que la situación sea de gravedad, se va a realizar la notificación verbal o digital, tanto a la autoridad escolar como a madres, padres de familia. Entonces vemos que ya estamos en la detección, ¿sí? Y ya pasamos ahorita ya a la notificación. Pero como observamos anteriormente, antes de cualquier situación tenemos que considerar
poner énfasis en salvaguardar la integridad de las personas involucradas. Por eso nos pide aquí que en una cuestión que sea necesario, no debemos nosotros de perder el tiempo aquí. Es muy importante que en su mm, acuerdo de convivencia tengan ahí considerado que cuando lleguen a marcar en cierto tiempo y no tengan respuesta, ya tengan autorizado el canalizar al niño a algún área de atención médica y de preferencia alguna que ellos pues les sea familiar o les sea más conveniente, ¿no? Entonces, ya una vez que se informó al directivo, se va a analizar la situación y ya se va a notificar de manera verbal o digital, como dice aquí, a la autoridad escolar, como padres de familia y a las instancias correspondientes. Entonces, vemos aquí cómo nos quedamos en esta parte de la detección y ya pasamos a la notificación. O sea, ¿a qué vamos a hacer? ¿A quién vamos a notificar sobre esto? Pero sobre todo, ¿quién se va a hacer cargo? Personal docente, personal de educación física, artística, inglés, de apoyo y ATP. Después tiene que el cuerpo colegiado analizar las características de los hechos, las evidencias y determinar en consideración a los indicadores de riesgo específicos y generales para que puedan ellos decir si están hablando de un caso de acoso escolar, de violencia escolar, y si éste no reúne las características, ¿sí? Para ser considerada como acoso escolar, se tiene que anotar en una bitácora y sobre todo resolverlo mediante el acuerdo de convivencia. Entonces, ya dice la bitácora, aquí ya está el link. Como les decía, de preferencia les recomendaría descargarlo. Lo descargan para que puedan tener acceso ustedes al formulario de la lista de despliegue que sale en el archivo. ¿Sí? También van a citar en reuniones diferentes por separado a las madres, padres, de familia, de los involucrados, en este caso de el que realizó la conducta de acoso escolar y de la víctima, para informarle sobre los hechos. Va a ser el director el que le tiene que marcar. Una vez que los tiene reunidos, va a dar a conocer el motivo de la reunión y se va a elaborar el acta de hechos de la víctima. No olvidemos que los tiene que citar por separado. Entonces, el acta de hechos de la víctima, agarro, yo aquí, pum, me voy al link. Aquí me pasan las opciones para descargarlo. Lo puedo yo descargar. Ya una vez que lo tengo el archivo en mi computadora, es lo que yo les recomendaba que lo atendieran o lo trabajaran en su ordenador porque viene diseñado o está diseñado para que esto lo puedan trabajar. Entonces, este es un cuadro editable. Ustedes lo pueden mover aquí, ¿sí? Esta hora también se puede mover con la finalidad de que se pueda llenar también la fecha. Ah, no, perdón, esta es a la automática. Aquí viene el cuadro de opciones, el listado de opciones, escuela secundaria, ¿sí? De cuál hablamos, el nombre es editable, ¿sí? Alumno o alumna, el grado, ¿sí? Grupo, perdón, grupo, turno, la descripción de los hechos, ¿sí? Los acuerdos que se toman y esto se llena automáticamente, ¿sí? A diferencia de estos datos, esto se llena automático con la finalidad de, vuelvo a repetir, reducir ese tiempo que se realiza y la firma de las personas que están, en este caso el directivo, del integrante del cuerpo colegiado, del padre tutor o de la autoridad según sea el caso, y viene el aviso de privacidad. ¿Sí? Y si se fijan, esta misma información pues se va a copiar y pegar en el acta de hechos de la persona que realizó la conducta de acoso escolar. Se copia y pega en el acta de hechos de la víctima y se copia y pega en la bitácora. Esta intención, como vuelvo a repetir, es de que quede el trabajo que se tiene que realizar, o sea, no tengamos esa omisión o esa negligencia y sobre todo podamos atender de manera prudente tanto las actividades escolares como este tipo de situaciones. Una vez reunidos, el padre o tutor del alumno que ejerció acoso escolar, se va a elaborar el acta de hechos para el que ejerce la conducta de acoso escolar
Sí, igual aquí viene el link. Sí. Vamos a ahorrar un poquito de tiempo, a veces se nos tarda. Aquí viene el este. Sí, y por eso les decía, vamos a descargarlo con la intención de que puedan ustedes utilizar. Sí, esto se llena automático, esto también. Aquí tenemos la lista de opciones. Sí, ya viene, vuelvo a repetir, la intención es ir facilitando el llenado de estas actas. Esto es copiar y pegar. De hecho, si ustedes intentan escribir en esto, no van a poder. Se pasa automáticamente a los cuadros de texto. Como vuelvo a repetir, la intención es que tengan esa facilidad de llenado. Es copiar y pegar, copiar y pegar. Se llena automáticamente fechas y horas y a imprimir. Digo, la intención es facilitarles ese trabajo que están haciendo ustedes en el aula, más la implementación de estos protocolos. En casos de ciberacoso, como nos dice aquí, ¿sí? Se va a orientar a la madre, padre o tutores de la víctima para que hagan la denuncia correspondiente en la unidad de la Policía Cibernética de la Fiscalía de Justicia del Estado de Guerrero. Y esta información pues la tiene que compartir con el padre de familia, el director y en este caso el personal docente. De preferencia, aquí vamos a poner el cuerpo colegiado, ¿sí? También todo posible acto de acoso escolar deberá ser informado a las autoridades educativas y en caso de que que se determine las autoridades competentes, de lo contrario se incurre en actos de omisión con disposiciones administrativas legales para los servidores públicos. No olvidemos de las personas que firmaron y que esto se tiene que canalizar. Si la situación lo amerita, hay que canalizarnos, no hay que quedarnos con esas situaciones y de todos modos ya tenemos las áreas a donde lo vamos a canalizar, ¿no? Aquí vuelvo a repetir, vamos a ir mejorando cada uno de los espacios. Aquí el link posiblemente no se guardó, pero tiene que aparecer. Lo vamos a ir mejorando este archivo. También, ¿qué tiene esto? Pues en caso de que los hechos se den fuera del entorno escolar y sean presenciados por algún miembro de la comunidad educativa, este deberá informar inmediatamente al cuerpo colegiado y en casos graves se debe de solicitar apoyo o auxilio de las instancias correspondientes, ¿sí? Y para esto pues entra aquí personal docente, personal de apoyo y como nos dice aquí, ya tenemos el link y aquí está. Digo, si esto lo hacemos en el celular, nos va a dar la facilidad. En el ordenador también nos los permite, pero no vamos a poder hacer la llamada. Entonces, si vamos a mandar, en este caso, si es prioritario, mandar un correo, bueno, pues lo mando desde mi ordenador. Si es prioritario hablar por teléfono, abro este archivo desde mi celular. Para lo que corresponde al caso de intervención, nos dice que la autoridad escolar y el cuerpo colegiado va a recabar las evidencias sobre el posible caso de acoso escolar, como vienen siendo testimonios, imágenes, audios, videos y sobre todo en casos de ciberacoso, los sitios web o redes sociales o contenido multimedia con lo que se vulneró la integridad del educando, del menor. También se va a establecer en el cuerpo colegiado medidas de acompañamiento para salvaguardar y vigilar la integridad de la víctima. Se van a tomar esas medidas cautelares, ¿sí? Se va a recibir información, atención, acompañamiento médico y psicológico, contar con protección inmediata efectiva, contar con asesoría y representación jurídica. En este caso es aquí donde va a entrar jurídico de la SEP, va a entrar el órgano de control interno, por eso decía, tienen que solicitarlo mediante oficio, para que tengan presentes este, este tema, ¿no? Y no vayan a cometer un error al momento de determinar alguna acción. Se debe tratar con respeto la integridad y el ejercicio pleno de los derechos de cada uno de los involucrados y debe ser canalizado a las instancias correspondientes de manera oportuna. También se tiene que vigilar el cumplimiento de los derechos del estudiante y sobre todo de aquel que realizó el ejercicio de conducta de acoso escolar, de los espectadores,
con la finalidad de que accedan a procedimientos expeditos accesibles de procuración y administración de justicia, o sea, en lo de la medida que más se atienda con más temprana oportunidad de ese tiempo, o sea, las acciones preventivas, va a ser menor el número de casos que tengamos registrados de acoso escolar y sobre todo el menor número de situaciones que se tenga, ahora sí que la dificultad en cuanto a el desempeño que se tiene y sobre todo el riesgo que se corre de alguna falta administrativa, ¿no? Debe ser tratado con respeto el estudiante y los espectadores, ¿sí? Vemos cómo es una cuestión para atender a la víctima, como lo describimos anteriormente, pero es otra situación para atender el acoso escolar, perdón, al estudiante que desarrolla esa conducta y a los espectadores, o sea, para que él son medidas cautelares, recibir atención, contar con protección inmediata, asesoría, respeto y ser canalizado, ¿no? Con áreas correspondientes psicológicas, pero para los otros estudiantes, perdón, respetando sus derechos humanos, se les va a acceder a procedimientos, como lo estábamos diciendo al inicio. Este trabajo está estructurado solamente para el tema de atención. Hay un proceso que es de prevención y de no repetición, que es donde vamos a entrar con ellos en esta parte, porque en el de no repetición se van a reforzar esas prácticas, procedimientos, estrategias para prevenir el acoso escolar. Entonces, esa parte vemos, por eso lo quisimos dividir en donde encontramos el error. Y sobre todo, se debe de contar con asesoría psicológica y representación jurídica gratuita y expedita. Por eso tenemos las áreas dentro de la Secretaría de Educación, que es jurídico y que es el órgano de control interno. También debe de contar con la protección inmediata y efectiva por parte de las autoridades, ¿sí? Cuando se encuentre en riesgo su integridad y sobre todo recibir información, atención y acompañamiento médico y psicológico por las instancias correspondientes, ¿sí? Vemos que todo esto se tiene que tener identificado para saber qué es lo que vamos a hacer, a dónde lo vamos a canalizar, de qué manera se va a atender esa situación, cómo se va a reintegrar ese estudiante al entorno escolar, qué se va a hacer con la víctima, con los espectadores y con el alumno que ejerció la conducta, de qué manera van a ir interactuando, porque esto no puede quedar aislado, ¿sí? Porque si no, en todo caso, nosotros mismos estaríamos propiciando a que se genere esos espacios de acoso escolar, ¿no? Para todo esto, sí, vamos a dar a conocer a las partes involucradas los acuerdos establecidos en las actas de hechos para responsabilizarse por su cumplimiento. Esto lo va a hacer el director escolar, por eso les recomendaba que en estos formatos donde ya es más amigable vamos a poder copiar y pegar y evitarnos este tipo de situaciones que sea un poquito burocrático y no se pueda atender con la debida pertinencia y como nos dice aquí ahora sí que con la prontitud que se requiera. También nos dice que se deben instrumentar acciones restaurativas y formativas al interior del plantel educativo para recuperar la convivencia armónica en la comunidad escolar. Para eso no debemos de perder de vista, como decíamos, que dentro de este protocolo está la prevención y la no repetición. De la prevención están las medidas para fortalecer la convivencia escolar. Entonces, de esa manera lo vamos a ir haciendo. Ya observamos cómo para las medidas de acompañamiento y el vigilar el cumplimiento de los derechos de tanto la víctima como del estudiante que ejerció la conducta y de los espectadores, se va a tomar en cuenta lo que corresponde, sí, a medidas de no repetición de acoso escolar. Con ellos vamos a reforzar prácticas, procedimientos, estrategias para la prevención de acoso escolar y de manera general, sí, vamos a nosotros a en el espacio de prevención a fortalecer medidas que nos ayuden a la convivencia escolar. También se van a hacer recomendaciones a la madre, padre o tutor de las partes involucradas para resguardar su integridad tanto dentro como fuera del plantel educativo. Esto lo tiene que hacer el directivo. Se tienen que instrumentar acciones restaurativas, lo que estábamos diciendo y de dónde salía. Sí, ya tenemos esas dos partes del procedimiento que más adelante lo vamos a completar con algunos indicadores porque ese trabajo lo van a desarrollar ya de manera directa en cada una de sus escuelas
y de esta manera completamos este proceso de intervención y ya vamos por último, la última parte de este proceso que es la atención, o sea, ahora vamos con el seguimiento. ¿Qué vamos a hacer en el seguimiento? Bueno, en el seguimiento vamos a dar acompañamiento pedagógico a la víctima, así como al estudiante que realizó la conducta de acoso escolar y espectadores. Entonces se van a atender, vuelvo a repetir, en las actividades de clase se le puede dejar trabajo adicional, más aparte lo que va a hacer en las áreas donde se haya canalizado, ¿no? Según sea el caso. Se tiene también que registrar el proceso de acompañamiento pedagógico brindado a los involucrados dentro del plantel educativo en la bitácora. O sea, aquí ya está. Sí, vuelvo a repetir el link y ya llenamos. Si nosotros ya tenemos estos archivos, por eso los dejamos en versión editable, pero no se mueve el texto, solamente las partes. Ya vienen protegidos solamente el cuadro de texto y la lista de opciones para que, vuelvo a repetir, copien y peguen y pueden ir generando carpetas, que esperemos no sean muchas, por cada una de las víctimas, de las partes involucradas y el seguimiento que se le está dando, porque se tiene que atender a cada uno de ellos conforme a esta situación, ¿no? Con las medidas de acompañamiento y salvaguardar su integridad y vigilar a la víctima, cómo está, y otros vigilar el cumplimiento de los derechos del estudiante que ejerció esa conducta y de los espectadores, ¿no? Todo esto va ahí de la mano. Vamos a establecer vías de temporalidad y de comunicación con las madres, padres, familia para informarles el progreso que se tiene con el acompañamiento en estas situaciones. Cuando se determine la canalización, en este caso aquí viene, le damos clic otra vez y nos lleva de nuevo, o sea, sí, deben recabar las constancias o evidencias de la atención que ahora sí que recibió. El director tiene que aventarse esa situación dentro de los expedientes, o sea, dentro del expediente que va a ir la bitácora, el acta de hecho, o sea, para la víctima, el acta de la persona que cometió el acto de acoso, o sea, realizó la conducta de acoso escolar, ¿sí? Dentro de las actas vienen los acuerdos, viene todo eso. Entonces, y ya posteriormente, si lo canalizamos, pues tiene que venir esas constancias o evidencias, ¿no? Si algún día llega a suceder algo, nos va a servir bastante tener completo este expediente. En caso de que se nieguen a cumplir esta acción, solicitarles que notifiquen su decisión por escrito, o sea, si ya se determinó que lo tienen que analizar un área, se le informa al padre de familia, ojo, por eso también firmó. Si él dice que no, bueno, en todo caso, pues se va a dar aviso al Sistema Estatal de Desarrollo Integral de la Familia, el director lo tiene que hacer en correspondencia a esta situación, por eso no olvidemos que nos tiene que firmar el protocolo, ¿sí? Y toda la normativa para evitar que el día de mañana diga el que no conocía o que no tenía o que estamos nosotros atentando con los derechos de su hijo o de ellos precisamente por esta situación. También vamos a verificar el cumplimiento de los acuerdos por parte del alumno que ejerció la conducta de acoso escolar, en este caso es el director, y cuando no se cumplan, sí, debe avisarse al padre o tutor para reafirmar el compromiso de rectificación de la conducta del niño. Entonces, este debe ser constante. Y si no, después de irlo haciendo, se tiene que ir canalizando y las veces que sean necesarias, con la intención de que se pueda ir modificando la conducta y ésta no desencadene en una situación de acoso escolar. Se debe establecer un sistema de registro de los casos de acoso escolar al interior del plantel educativo, tiene que ser el director. Se tiene que reportar a la autoridad educativa a través de su estructura los casos de acoso escolar que se presenten en las escuelas. Entonces, el director lo manda al supervisor o su jefe perdón, a su supervisor o su jefe de sector, según sea el caso. Sí, el director a su supervisor. Ya aquí, en esta parte, pues el supervisor al jefe de sector, como decíamos, una disculpa ahí, según sea el caso, ya sea de secundaria o de sea de primaria o de preescolar, y se tiene que reportar a través de la estructura. ¿Para qué nos va a servir eso? No olvidemos que dentro de las obligaciones de la subsecretaría, ¿sí? Es el colaborar y coordinar de manera interinstitucional
para atender de manera integral los casos de acoso escolar. Entonces, esto nos va a servir a nosotros conocer este protocolo de atención, evitar que tengamos omisiones, como nos dice aquí, esta parte es muy importante, ¿sí? El, lo que viene siendo la ley 812 de protección a los derechos de los niñas, niños y adolescentes del estado de Guerrero, donde nos habla que se debe prevenir, atender y sancionar casos en que se vean afectados, ¿sí? Y por descuido, negligencia, abandono, abuso físico, psicológico o sexual. Entonces vemos cómo desde ahí ya va a haber responsabilidades. También lo encontramos en el artículo 73 y en el artículo 59, fracción 4 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Entonces, esa es la intención de que el día de mañana no tengamos esa sorpresa de que pasa alguna situación y por no seguir este protocolo del protocolo escolar para la erradicación del acoso escolar, protocolo estatal, perdón, para la erradicación del acoso escolar, tienen que seguir ustedes de manera muy detallada el proceso, sí, que corresponde y que tienen ustedes que dominar, que es parte de la detección, ¿sí? De la notificación, de la intervención y del seguimiento que forman parte de la atención en este proceso. Entonces, esa parte, como vuelvo a repetir, es importante, ya que en la medida que nosotros dominemos esto, nos vamos a ir, uno, familiarizando, dos, haciendo esto más práctico, más amigable, más llevable, y sobre todo, se nos había olvidado, no olviden todo solicitarlo, remitirlo mediante oficio, tanto sea para las autoridades o los informes que van a estar enviando, así como también, vuelvo a repetir, deben solicitar la asesoría normativa en casos de acoso escolar, ¿sí? Al promotor social del órgano de control interno y si tienen dudas a la unidad de asuntos jurídicos y también tiene que estar la delegación de servicios. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque si también el día de mañana tienen alguna situación y no fue, o la autoridad dice que no fue correcto su actuar, pues ustedes tienen que argumentar que solicitaron mediante oficio, ¿sí? Esta parte de la asesoría normativa o la orientación normativa por parte del órgano de control interno y la unidad de asuntos jurídicos y no la obtuvieron. Y sobre todo tener en cuenta las visitas que haga este promotor social, como dice aquí, en esos casos que se tengan detectados de acoso escolar. Bueno, compañeros, espero les sirva bastante. Como les decía, en este caso solamente estamos en esta parte de la atención correspondiente a la detección, notificación, intervención y seguimiento del protocolo estatal para la erradicación de acoso escolar en educación básica. Ahora sí, saludos a todos. Y antes de que se me olvide, este documento lo vamos a encontrar en este QR. ¿Sí? En la medida vamos a ir subiendo más adelante videos más cortos con los QRs nuevos, con las modificaciones que se le vayan realizando a este trabajo que se está realizando. Como vuelvo a repetir, la intención es de que lo puedan trabajar en su ordenador o en su celular con la intención de facilitarles en el formato de Word la opción del campo de formulario con lista de despliegue y cuadros de texto editables al momento de hacer el acta de hechos de víctima, el acta de hechos de quien ejerce una conducta de acoso, su bitácora, su relación de padre-familia y el reporte anónimo de acoso escolar de alumnas y alumnos. Todo esto, vuelvo a repetir, con la finalidad de automatizar tareas repetitivas al momento de generar su informe, de cambiar configuración de la información que tienen que trabajar, y esto les va a facilitar bastante lo que viene siendo a disminuir la carga administrativa que se tiene. Ahora sí, saludos a todos.